Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña nada menos que Wang Wen, profesor y decano del Instituto Chongjiang de Estudios Financieros y también decano de la Escuela de Liderazgo Global de la Universidad Renmin de China. Gracias por dedicarme su tiempo. Sé que es una voz muy influyente en Pekín, así que le agradezco que haya querido hablar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, profesor. Cada vez que hablo con usted, lo disfruto de verdad. Igualmente. Pero hoy quería centrarme un poco en cómo está afectando la guerra en Irán a China, porque en realidad tiene muchas repercusiones para el país. Así que bueno, mi primera gran pregunta sería, ¿cómo interpreta Pekín esta guerra contra Irán? ¿Se ve principalmente como un conflicto regional entre Estados Unidos e Irán? ¿O la entienden dentro de un contexto más amplio, como parte de una rivalidad sistémica que también incluye a China? Bueno, creo que la postura del gobierno chino respecto al conflicto actual entre Estados Unidos e Irán es muy clara. China insiste en resolver la disputa mediante la negociación política y se opone a cualquier acción militar unilateral que no esté autorizada por la ONU. La parte china ha pedido en repetidas ocasiones un alto el fuego y el fin de las hostilidades, defendiendo el respeto a la soberanía de Irán y a su derecho legítimo al desarrollo, al tiempo que rechaza la campaña de máxima presión y la jurisdicción extraterritorial. It's Groer. La posición adoptada por el gobierno chino no solo se basa en el principio del derecho internacional, sino que también refleja los propios intereses estratégicos de China, en particular su condición de gran importador de energía y firme defensor del multilateralismo. Y más importante aún, creo que parte de una necesidad fundamental, la de salvaguardar la paz mundial. Porque como académico, debo decir que en el mundo actual hay demasiadas guerras. Han pasado solo 37 años desde el final de la Guerra Fría, y en ese tiempo el mundo ha sido testigo del estallido de al menos 150 grandes guerras y conflictos militares. Como académico, debo insistir, en el mundo actual hay demasiadas guerras. Han pasado solo 37 años desde el final de la Guerra Fría. Y sin embargo, en estos 37 años, el mundo ha sido testigo del estallido de al menos 150 conflictos militares. Entre ellos, la Guerra del Golfo, la Guerra Euroasiática, las guerras en Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania y ahora también en Oriente Medio. Y la gran mayoría de estos conflictos militares han implicado a Estados Unidos, ya sea porque los inició, porque participó directamente o porque los respaldó con su apoyo. El ejemplo que da la mayor superpotencia del mundo es, francamente, terrible. Así que ahora preguntas cómo está pensando Pekín. Creo que, en consecuencia, la comunidad estratégica china ahora el tema central es que esta guerra en concreto ha alterado aún más el orden internacional y ha desestabilizado la economía global. Pero ante todo, nuestra atención se centra en cuestiones más profundas y a largo plazo. Por ejemplo, ¿cómo será el orden internacional cuando termine la guerra? ¿Podría establecerse un mecanismo de paz entre Estados Unidos y Alemania dentro de un mundo multipolar? ¿Se podría fomentar un marco de diálogo regional duradero? ¿Es posible resolver las crisis y los conflictos de forma real y definitiva? ¿Y qué papel concreto y qué aportación debería tener China en todo esto? Así que pensamos en muchas perspectivas a largo plazo para después de la guerra. Y creo que esta guerra, bueno, sí quizá haya tenido una enorme influencia. Sí, es interesante. Sí, bueno, llamémoslo una contradicción, porque a menudo en Occidente los últimos 30 y pico años se han descrito como una era de estabilidad, ¿no? Un tiempo de paz, con orden y Estado de Derecho.
Pero si miramos esos más de 30 años, hemos visto, pues, las guerras de Yugoslavia, los 20 años de ocupación en Afganistán, la invasión ilegal de Irak y así sucesivamente, Libia, Siria, Yemen. Y sí, yo incluso pondría a Ucrania e Irán también dentro de la categoría de guerras occidentales. Y además se puede incluir el genocidio en Gaza. Es decir, es una lista bastante larga para una época que consideramos un periodo de paz. Pero incluso cuando eso llega a su fin, ahora vemos que, sí, parece que todas las reglas se han tirado por la borda, al menos desde el lado estadounidense. Están bloqueando el acceso a rutas marítimas internacionales con Cuba, Venezuela, Irán. Estamos hablando de la destrucción de civilizaciones enteras, y el lenguaje es bastante brutal. Si esta guerra en Irán forma parte del paso de un mundo unipolar a uno multipolar, ¿consideras entonces que esta guerra puede ser un punto de inflexión importante en el orden global? Mm. Well, first I cannot speak on behalf of Chinese Bueno, policy. primero, I can no share puedo hablar en nombre de un responsable político chino, pero sí puedo compartir contigo algunas opiniones que se escuchan mucho en los centros de estudios estratégicos de China. Cada vez más académicos chinos creen que la hegemonía de Estados Unidos ha llegado a su fin, que el llamado orden posterior a la Guerra Fría está llegando a su cierre y que el mundo está entrando en una nueva era de, como mencionabas, multipolaridad. Y esta era multipolar se caracteriza al menos por dos aspectos. Uno de ellos es que Estados Unidos ha perdido por completo la capacidad estratégica para dominar el mundo. Tal vez en el futuro, Estados Unidos se reduzca a ser una potencia regional más, con liderazgo estratégico solo en algunas zonas y en ciertos ámbitos concretos, pero no a nivel global ni de forma integral. Comprehensive level. You know, now the US now are like Sabes, ahora Estados Unidos es como un jefe viejo y decadente. Mira sus alianzas. Japón lo está humillando. Los países europeos, siendo sinceros, lo están poniendo en apuros y Canadá le está plantando cara. E Israel ahora lo está manejando a su antojo. En cierto modo, Estados Unidos es una figura bastante lamentable y ha sido manipulado por todos sus antiguos aliados. Lo más triste es que el presidente Trump sigue creyendo en sí mismo, convencido de que siempre está ganando. Así que sí, es muy lamentable. A veces siento bastante simpatía por el pueblo estadounidense. Deberían gastar el dinero que ahora destinan a hacer la guerra en mejorar su nivel de vida y sus infraestructuras dentro del país. La segunda característica es el ascenso exitoso de las economías emergentes, como China, Rusia, India y Brasil, además de otras potencias regionales, Vietnam, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica, Etiopía, Tanzania, muchísimas economías emergentes. Y Estados Unidos ya no tiene la fuerza necesaria para contener el crecimiento continuo de ninguna de ellas. Con Irán ocurre lo mismo. En la próxima década o quizá incluso más adelante, si Irán adopta una política interior y exterior más sensata, creo que acabará liberándose de las cadenas de casi medio siglo de presión estadounidense y alcanzará un nuevo auge. En resumen, estamos ahora en una fase de transición en la que un viejo orden hegemónico está dando paso a un nuevo escenario multipolar. Pero diría que en general, mucha gente tiene la impresión de que China siempre ha sido un poco cautelosa en los asuntos internacionales. Esto ha sido especialmente así, creo, desde 1978. Ya sabes, esa idea del ascenso pacífico, de no provocar demasiadas olas en el sistema internacional para evitar reacciones negativas de otras grandes potencias. Y parece que, bueno, algunos dirían que eso ha cambiado un poco en los últimos años, con una mayor disposición a plantarse con más firmeza frente a Estados Unidos. Aún así, en la guerra de Irán pareció que China mantuvo esa postura tradicional, bastante, digamos, prudente y discreta. ¿Y cómo estás evaluando esto? ¿Se trata simplemente de contención para no, digamos, globalizar un conflicto regional? ¿O es más bien una cuestión de influencia limitada? Y claro,
Teniendo en cuenta que ahora no se trata solo de Irán, parece que también afecta de forma importante a China. Es decir, cuando los estadounidenses imponen un bloqueo a los puertos iraníes, dejan muy claro que en parte lo hacen para impedir que China acceda al petróleo de una fuente clave. Mientras tanto, también están hablando de sancionar a los bancos chinos que comercian con Irán. Entonces, ¿cómo ves todo esto? ¿Crees que va a continuar? ¿Te parece que China va a mantener esa respuesta tan contenida? Mm. I think it's, as you mentioned, it's so-called rebellion. Creo que es, como mencionabas, una cultura llamada rebelde y de bajo perfil, no solo en el tema de Irán hoy, sino también quizá en el pasado, como decías, incluso en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Creo que esto sirve precisamente para mostrar la filosofía política que hay detrás de la política exterior de China. Defender un alto el fuego y el fin de las hostilidades, al tiempo que se insiste en resolver las disputas mediante la negociación política. Y, al mismo tiempo, China siempre afirma que no interrumpirá sus relaciones comerciales normales con ninguna de las partes en conflicto. Por ejemplo, durante la guerra entre Rusia y Ucrania, China mantuvo relaciones comerciales normales tanto con Rusia como con Ucrania. De forma similar, en la guerra actual, China sigue manteniendo un comercio normal con Estados Unidos, Israel e Irán. Normal trade with US, Israel, and Iran. So nowadays, the US threat. Hoy en día, Estados Unidos amenaza con sancionar a los bancos chinos que comercian con Irán. Me parece algo totalmente irrazonable. Claro, algunas amenazas de Estados Unidos suelen ser como un tigre de papel. Así que, cuando Estados Unidos amenaza a China de esa manera, China suele responder algo así: venga, adelante, inténtalo, sancióname si quieres. Si piensas imponer sanciones, nosotros tomaremos contramedidas contra ti. Es una señal muy clara por parte de China. En los próximos meses, creo que Estados Unidos no se atreverá a actuar así. Además, están muy interesados en asegurar el éxito de la próxima reunión del presidente Trump con China. Provocar a China en este momento supondría otro revés político para Trump. Y visto desde esta perspectiva, China hace tiempo que ha comprendido la verdadera naturaleza de Estados Unidos como un tigre de papel. Supongo que una de las principales preocupaciones para China sería que durante los últimos años, desde hace ya bastante tiempo, ha estado financiando esta costosa iniciativa de la Franja y la Ruta. Una gran parte de ese proyecto consiste en conectar toda la masa terrestre euroasiática a través de distintas rutas: carreteras, ferrocarriles, puertos, conexiones digitales. Y Oriente Medio ha sido una zona importante donde ha invertido mucho. También me llama la atención que cuando Estados Unidos e Israel bombardean Irán, están atacando buena parte de la infraestructura de transporte. En conjunto, sí, eso también supone un ataque a las inversiones chinas. ¿Cree que cómo afecta esto a China? ¿Hará que reduzca su atención en Oriente Medio o cambiará sus rutas comerciales? ¿Qué podemos esperar de Pekín? En realidad, la inversión de China en Irán ronda ahora los 5.000 millones. Desde que estalló la guerra, por supuesto, los proyectos se han paralizado en amplias zonas. El personal ha sido evacuado con urgencia. Las perspectivas de inversión se han vuelto inciertas y el avance de las inversiones posteriores se ha visto gravemente afectado. En el último mes, más o menos, los mercados de capitales chinos han sufrido una fluctuación de alrededor del 10%, lo que ha provocado pérdidas a muchos inversores. Antes que nada, como alrededor del 35% de las importaciones de petróleo de China pasan por el estrecho de Hormuz, la seguridad energética del país también se ha visto afectada. Así que, aunque estos impactos no son lo bastante graves como para desestabilizar de forma fundamental la economía china en su conjunto, tengo que decir que han enviado una señal estratégica muy fuerte, mucho más fuerte a Pekín. Es decir, impulsan avanzar en la iniciativa de la Franja y la Ruta de una manera sostenible y de alta calidad.
porque como todos sabemos, esta iniciativa busca fomentar la conectividad. Y lo que es más importante, su objetivo central es construir un gran número de oleoductos terrestres a lo largo del continente euroasiático, reduciendo así la excesiva dependencia de los países importadores de energía respecto a las rutas marítimas. View from this perspective, the importance of overland corridors, such as expanded northward of China-Europe Railway Express, the Trans-Caspian Transport Corridor, and the Central Asia Land Corridor, has risen significantly. And the other thing is that there's a growing emphasis on increasing the allocation of energy resources from non-Middle Eastern sources, including Russia, Central Asia, Africa, and South America, in order to para reducir la dependencia de una sola ruta marítima. En resumen, cambio estratégico busca pensar en dos ideas clave: la diversificación de transporte y la diversificación de las energías. The diversification of energy source. Yeah, seems like a good response, but Sí, parece una buena respuesta. Pero mucha gente, cuando intenta evaluar cómo reaccionará China o cómo le afectará esta guerra, también mira hacia Taiwán. ¿Qué tipo de lecciones crees que sacan los estrategas chinos si piensan en un posible conflicto, o al menos en un escenario relacionado con Taiwán? Quiero decir, para muchos en Occidente, este momento representa una gran oportunidad o una ventana de oportunidad para que China haga algo en Taiwán, teniendo en cuenta que los estadounidenses están ocupados en Ucrania y también en Oriente Medio. Otros señalan que quizás sea incluso una necesidad para China resolver este asunto ahora, dado que Estados Unidos se está volviendo cada vez más imprudente. Pero más allá de eso, ¿crees que la guerra hace que un conflicto por Taiwán sea más probable o menos probable? making a conflict over Taiwan more or less likely? Well, I understand the subtext. Sí, bueno, entiendo que el trasfondo de tu pregunta va por ahí. Dado el conflicto actual con Irán, que podría reducir la capacidad militar de Estados Unidos o mantener ocupados sus recursos estratégicos durante mucho tiempo, ¿China acelerará su calendario para unificar Taiwán por la fuerza? Me hicieron una pregunta muy parecida hace unos años, cuando estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero mi punto es que, si la China continental hubiera tenido la intención de resolver la cuestión de Taiwán por medios militares, Estados Unidos habría perdido hace tiempo la capacidad de impedirlo. Simplemente, Estados Unidos no tiene la capacidad de defender Taiwán. Que China decida o no finalmente usar la fuerza para unificar Taiwán no depende de si Estados Unidos tiene o no la capacidad de evitar esa unificación. Lo que quiero decir es que no habría una unificación militar sin un paso previo hacia la independencia de Taiwán. Cualquier uso de la fuerza iría dirigido contra los separatistas independentistas, no contra la población general de Taiwán. En otras palabras, incluso hace 30 años, cuando el poder militar de Estados Unidos estaba probablemente en su punto más alto, si Taiwán hubiera declarado la independencia, el continente chino igualmente habría procedido a unificar Taiwán por la fuerza. Así que mi lógica, mi razonamiento, es que el continente chino ha buscado de forma constante y paciente una solución pacífica a este asunto. De hecho, cualquiera que entienda realmente la cuestión de Taiwán reconocerá que en este momento la posibilidad de una resolución pacífica es cada vez mayor y que esa perspectiva está cada vez más cerca. Bueno, si esta guerra en Irán está acelerando un cambio hacia un mundo multipolar, ¿cómo afecta eso a las relaciones de China con otras grandes potencias? Por ejemplo, con Estados Unidos. Porque, por un lado, da la impresión de que Estados Unidos está cada vez más descontrolado, si no directamente más agresivo. Pero al mismo tiempo, China podría depender más de Estados Unidos. Al menos, eso parece formar parte de la estrategia estadounidense. Y con Rusia,
Si el suministro energético de Oriente Medio se está volviendo cada vez menos fiable, ¿esto refuerza o profundiza la dependencia de China respecto a Rusia o no? En general, ¿cómo ves que están cambiando ahora las relaciones de China con Estados Unidos y con Rusia? ¿Hacia dónde crees que se van a dirigir después de esta guerra? Yes, I think that this conflict has Sí, creo que este conflicto ha influido de forma significativa en el equilibrio del triángulo entre Estados Unidos, China y Rusia. Antes, Estados Unidos actuaba como una parte relativamente proactiva en esta dinámica, mientras que China y Rusia tenían un papel más bien pasivo. Pero ahora Estados Unidos se encuentra muy limitado por Irán. Se ha vuelto cada vez más errático, hasta el punto de intentar acercarse a China y a Rusia, mientras que Rusia y China, esos países inamang its Steinberg-Dickert. Rusia, por supuesto, se ha convertido ahora en una de las grandes beneficiadas del enorme aumento de los precios del petróleo y aún más por la situación en el campo de batalla en Ucrania. China, por su parte, ha sufrido algunas repercusiones en lo que respecta a las importaciones de petróleo y a su mercado bursátil. Aún así, en conjunto, la presión estratégica que afronta por parte de Estados Unidos, su principal competidor, se ha reducido. Así que creo, como ya he mencionado, que al intentar el presidente Trump realizar con éxito una visita a China a mediados de mayo, vio necesario hacer gestos conciliadores hacia Pekín. Además, para no perder las elecciones de Oriente Medio en noviembre, Trump simplemente no puede permitirse poner en riesgo las relaciones entre Estados Unidos y China. jeopardize U.S. and China relations. So, viewed from this perspective, both China. Visto desde esta perspectiva, tanto China como Rusia han visto reducido su margen de maniobra estratégica en sus respectivos enfrentamientos con Estados Unidos. Y ahora tienen cartas más fuertes en estos juegos políticos. Estados Unidos ha dicho adiós para siempre a la época en la que podía contener de forma efectiva tanto a China como a Rusia. Así que creo que, para los expertos que realmente entienden la naturaleza de la estrategia, parece que Estados Unidos puede haber ganado todas las batallas, pero ha perdido la guerra entera. El presidente Trump puede ser un maestro en cada maniobra táctica, pero cuando se trata de la estrategia global, demuestra ser un necio. He proves to be a fool. Yeah, fool seems to summarize it well. Sí, tonto, parece resumirlo bien. Pero también, sí, mencionaste que Rusia se ha beneficiado. Claro, eso trae tanto riesgos como oportunidades, porque la guerra creo que se ve, la guerra en Irán se ve con mucha preocupación. Desestabiliza países, toda la región, y amenaza con incendiar todo Oriente Medio. Irán es un socio estratégico clave, un punto de transporte fundamental dentro del sistema euroasiático. Así que sí, un socio en la OCS, en los BRICS, no es una buena guerra en ese sentido. Pero si miras la parte económica, el precio del petróleo, claro, eso mete una buena cantidad de dinero en la economía rusa y además hace muy difícil mantener la unidad en Occidente respecto a las sanciones contra Rusia. Aún así, tiene sus pros y sus contras. Pero si esta guerra continúa, ¿cuáles crees que serían los principales riesgos u oportunidades para China? ¿O dirías que son sobre todo riesgos? For China, or is it mainly risks, I guess? Yeah, as I said, if the war continue or Sí, como dije, si la guerra continúa o se intensifica, los riesgos para China son muy evidentes. Las líneas de suministro de energía de China seguirían siendo vulnerables a interrupciones. El coste del petróleo importado aumentaría, lo que podría provocar inflación, y el orden comercial exterior de China en Oriente Medio se contraería. En primer lugar, mencionaste que el proyecto afrontaría riesgos que van desde retrasos hasta impagos, entre otras complicaciones. Hay muchos riesgos. Por eso creo que, como suelo decir a mis amigos extranjeros, China es una gran economía con muy poca inclinación a que estalle una guerra en cualquier parte del mundo. Por eso, en los últimos 40 años, China nunca ha iniciado una guerra, ni se ha unido a una, ni ha participado en ninguna.
porque sabemos que solo a través de la paz puede China lograr un mejor desarrollo. Can China achieve better development? So that's why I want to. Por eso quiero aprovechar tu importante plataforma para recomendar mi nuevo libro de este mes. Ahora mismo, este libro ocupa un puesto destacado en la lista de los más vendidos en China. El título es Nueva oportunidad estratégica, China y el mundo hacia 2035. Este nuevo libro está entre los 3 primeros en la lista de los más vendidos en China. Estoy hablando de nueva oportunidad estratégica. La idea central de mi nuevo libro es que, por muy adverso que se vuelva el entorno internacional, China tiene la capacidad de generar, aprovechar y crear nuevas oportunidades estratégicas. Cuantas más guerras haya y más turbulento se vuelva el mundo, más se dará cuenta la gente de lo importantes que son la paz, la estabilidad y la prosperidad de China. Stability and prosperity truly are. So, China's new strategic opportunity. Así que la nueva oportunidad estratégica de China es que ocurra lo que ocurra en el mundo, China se centra en sí misma, en buscar soluciones internas. De ese modo podemos encontrar y aprovechar cada vez más oportunidades estratégicas nuevas. Profesor Dicen, usted ha visitado China muchas veces. Hoy en día puede ver que en China hay 1.400 millones de personas que disfrutan de una gestión urbana segura, sin violencia con armas de fuego, con acceso universal a la red 5G, calles llenas de vehículos de nueva energía, una sociedad que ha erradicado por completo la pobreza absoluta, sin pagos en efectivo. Los pagos digitales son la norma para todos. Una red ferroviaria de alta velocidad fiable, sin cortes ni interrupciones, precios de consumo bajos y además, un servicio de reparto de comida capaz de llevarte cualquier plato que desees. Service capable of bring any field to one. Nowadays, even in the foreign social media. Hoy en día, incluso en las redes sociales extranjeras, estas celebraciones del Gobierno Nacional de China despiertan cada vez más la admiración de mucha gente en los países en desarrollo e incluso, quizá, en algunos países desarrollados. Como suelo decir en mi nuevo libro, cuanto más intenta Estados Unidos provocar guerras, más se esfuerza China por mantener la paz. Para Estados Unidos, cada guerra es un paso más en su camino hacia el declive. En cambio, para China, cuanto más tiempo logre conservar la paz, sostenido será el ascenso. Precisamente ahorita la gran oportunidad de China. So this is China's greatest opportunity. Well, I'd like to hear peace. Bueno, me gusta escuchar que se hable de la paz como una oportunidad. Ya no es tan común, pero tiene mucho sentido, y ojalá más países lo hicieran así. Es curioso, hablé hace unos días con Chas Freeman, fue vicesecretario de Defensa de Estados Unidos, y comentaba algo interesante. Como también fue traductor y diplomático con Kissinger cuando viajó a China a finales de los 70, decía que hoy China representa el sistema internacional tal y como Estados Unidos fingía que era en el pasado. Así que parece que China está asumiendo ese papel, lo cual es una buena noticia si lo gestiona de forma responsable, como parece estar haciendo. En fin, muchas gracias por dedicarme este tiempo y espero verte pronto en Pekín. Gracias. Yes. Gracias, muchas gracias, de verdad, gracias. Thank you.